Buenos días, hermanos. Llegamos al tiempo de la predicación en esta mañana. Y quisiera iniciar la predicación relatando una historia que escuché hace algunos años. Es una historia verdadera de una familia, es una historia triste. Si no me equivoco, ocurrió en el estado de Montana, ahí en Estados Unidos, en una zona rural. Se trata de una familia que vivía cerca de unos campos de sembradíos. Un día, uno de sus hijos salió a jugar y no sé si era trigo lo que estaban sembrando, pero el niño se perdió entre los sembradíos. Los papás no se dieron cuenta al momento y empezaron a gritar para que llegara el niño y no llegaba. Y no llegaba. Y empezaron a gritar más fuerte y pues se dieron cuenta que el niño había entrado a los sembradíos. Entonces se asustaron, ellos entraron también, buscaron, pero no encontraron ahí inmediatamente y llamaron a la gente del pueblo para que les ayudaran a buscar al niño. Entonces la gente salió de sus casas y todo y rápidamente empezaron por todos lados a gritar y a correr desenfrenadamente, gritando el nombre del niño para ver si lo podían encontrar. Una y otra vez hablaron el nombre del niño y no. Por esas fechas, caída la noche, el frío era muy intenso en esas zonas. Entonces, los papás estaban preocupados de que llegara la noche y el niño no tuviera la suficiente protección, porque si quedaba a la intemperie iba a morir. Así que empezó a llegar la noche y los padres se angustiaron más, reforzaron, hicieron más esfuerzo para buscar al niño, pero no. Y de repente a alguien se le ocurrió la idea, oigan, ¿y si nos ponemos todos juntos en fila y nos vamos juntos así peinando la zona hasta que logramos encontrar al niño? Habían pasado ya varias horas en el intento de encontrarlo y cuando lo hicieron fueron avanzando y después de un tiempo por fin dieron con el niño. Estaba tendido en el suelo, pero ya estaba muerto. Y uno de los hombres que lo había encontrado, pues todos, fue un momento muy triste, lloraron, pero uno de los hombres dijo, si nos hubiéramos unido antes y nos hubiéramos puesto juntos, lo hubiéramos podido encontrar con vida. Y yo sé que el hubiera, pues no existe, pero esta historia, muy lamentable, nos advierte del peligro de la falta de unidad. Cualquier organización se dirige a consecuencias lamentables si no hay unidad entre aquellos quienes la integran. Y cuán importante es también para la iglesia, que trata temas tan importantes que no solamente tienen que ver con esta vida, sino con la vida eterna, y de ahí la importancia de que también la iglesia tenga unidad. Porque Dios le ha dado un llamamiento muy especial a su iglesia que no debe de perder de vista por falta de unidad. Y por esta razón es mi propósito en esta predicación hablarles de las verdades que nos hacen tener unidad como hijos de Dios, pero también hablarles de las actitudes que se requieren para tener esta armonía, tener esta unidad, disfrutar esta unidad, preservar esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 4 y nuestra porción es de los versículos 1 al 6. Ahora, nos hemos tenido que salir del Evangelio de la primera carta de Juan debido a que el día de hoy tenemos presentación de miembros. Y bueno, es un número considerable, entonces quisiera que todos podamos entender un poquito qué es la membresía de la iglesia y para eso voy a estar exponiendo esta parte de primera de Juan, de Efesios. Entonces vamos a Efesios capítulo 4 y el pasaje es del versículo 1 al versículo 6, Efesios 4 del 1 al 6.
Voy a dar lectura, por favor, si me acompaña poniéndose de pie y con su vista, si me siguen esta lectura, por favor. Voy a leer la palabra de Dios. Nos dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más imploramos, Señor, suplicamos su ayuda, su gracia para nosotros, Señor, para oír y para hablar lo que es agradable delante de usted, Señor. Por favor, bendiga este tiempo con su presencia entre nosotros. Obre, Señor, para que su palabra hable a nuestros corazones. Y tratándose de un tema tan importante, Señor, rogamos para que nos ayude a ser una iglesia en unidad, no fragmentados en un montón de piezas como si fuésemos un rompecabezas desarmado, pero todos juntos, Señor, para proyectar, para mostrar la imagen de Cristo a este mundo. Que nos guíe, por favor, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. La epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 60, 62 después de Cristo, y esta fue una de las epístolas que él escribió desde la prisión. Una lectura completa de la epístola nos deja ver que no había una circunstancia especial que motivara al apóstol Pablo a escribirla. No fue como Gálatas, que había falsa enseñanza, no es como Colosenses, que habían falsos maestros, no es como alguna de las otras epístolas que tenían una circunstancia especial para la cual Pablo tenía que inmediatamente escribir a la iglesia. No la encontramos aquí. Pero podemos, a través de la lectura de la epístola en general, de toda la carta, podemos encontrar ciertos temas importantes que parecían que llenaban el corazón de Pablo y que él consideraba, esto lo tiene que saber la iglesia, esto lo tiene que conocer la iglesia. Y a mí me gustó mucho un comentario de un hermano, Clinton Arnold, y él escribió tratando de juntar todos estos temas importantes, ¿cuál consideraba él que era el propósito de esta carta? ¿Para qué le escribió Pablo? Y le voy a leer, dice, Pablo escribió esta carta a una amplia red de iglesias locales de Éfeso y sus alrededores, mire, para reafirmar a los creyentes en su nueva identidad en Cristo, como forma de fortalecerles en su lucha continuada frente a los poderes de la oscuridad. 2, para promover una mayor unión entre judíos y gentiles dentro y entre las iglesias de la zona. 3, para estimular una transformación cada vez mayor en su estilo de vida, para hacerla más acorde a la pureza y la santidad que Dios les pide demostrar. Nuestro texto reúne un poquito de esas tres. Se encuentra en ese punto en el que ni está muy allá ni está muy acá, y nos muestra esas cosas que nosotros necesitamos. Nos ayuda a reafirmarnos en nuestra identidad, quiénes somos. Bueno, somos parte del cuerpo de Cristo. Nos ayuda también, nos promueve en esa unión, porque tenemos esta fe en Cristo, y no importa si eres judío, si eres gentil, si eres de otro país, de otro estado, no importa si eres en la fe en Cristo, somos uno. Pero también nos estimula a transformarnos, a hacer esos cambios en nuestra vida que nos permitan disfrutar de esa unidad. Así que nos encontramos en un texto que es muy rico porque conserva mucho del propósito de esta carta. Y con esto en mente, hermanos, hay dos puntos que deseo exponer en esta hora. Primeramente quiero hablarles de los medios
para proteger la unidad. Y en segundo lugar les quiero hablar de la base de la unidad. Veamos primero los medios para proteger la unidad. Ahí en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En la Nueva Traducción Viviente, si usted la tiene, va a notar que el versículo comienza con esto: por lo tanto. Por lo tanto. Y en nuestra Reina Valera, la Biblia de las Américas, dice pues. Ambos son conjunciones inferenciales que normalmente se utilizan para una conclusión. Bueno, sabiendo esto, pues, llegamos a una conclusión, pero por lo tanto tiene como esa fuerza, ¿no?, de decirnos, hay algo atrás y ahora vamos a concluir. Así que Pablo está iniciando una conclusión aquí, por lo tanto. Y lo que tenemos que considerar es todo lo que ha venido enseñando en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué ha estado enseñando Pablo? Mire usted, hágale la vueltita hacia la hoja en su Biblia y allí, o con el dedo, ¿verdad?, para abajo, para que vaya ahí al capítulo 1. Pablo les ha estado hablando en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Previamente les ha dicho: hermanos, ustedes han sido bendecidos con toda bendición. Dios no se ha guardado alguna cosita que no les quiera dar, les ha bendecido con toda bendición en Cristo. Ha perdonado sus pecados, les ha llamado, los ha redimido con su sangre. El Padre les ha escogido a ustedes. Y luego dice: el Espíritu Santo ha venido a ser el sello dentro de ustedes para esa herencia futura, como las arras, esa garantía futura de que van a tener todas las promesas de Dios. Luego más adelante, en el capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo les dice que tenemos una esperanza, tenemos riquezas gloriosas de la herencia, tenemos un poder extraordinario obrando en nosotros que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y luego vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 10, y nos dice que estábamos muertos en los delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Por medio de la fe en Él hemos recibido vida espiritual y hemos sido hechos nueva creación para que andemos en buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2, versículo del 11 hasta el capítulo 3, versículo 13 nos dice que hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con todos sus privilegios, con todas sus bendiciones, solo por la fe en Cristo. El judío no tiene más, no es más bendecido que el gentil. El judío que ha observado la ley en cada punto y ha puesto su fe en Cristo no tiene más que el gentil que ha venido de un contexto pagano y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Él dice: tienes todos los privilegios porque Dios nos ha hecho parte de un mismo cuerpo. Qué cosa, todo lo que Dios nos ha dado. Y en vista de todas estas cosas, en vista de que Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha dado herencia, nos ha dado esperanza, nos ha hecho parte de un nuevo pueblo, en vista de todo eso, Pablo les dice ahora: en vista de eso, les ruego, vivan como es digno de este llamamiento, de esta vocación con que fueron llamados. ¿Qué significa andar digno? Significa estar a la altura, corresponder, poner la balanza equilibrada. Y es que nosotros tenemos una exhortación a vivir como corresponde de esa vocación que hemos recibido de Dios. Mire, hace un tiempo yo hablaba con una enfermera jubilada y le pregunté qué le alentaba a hacer su trabajo. Porque usted sabe, el trabajo de una enfermera, si no es el más difícil en un hospital, es uno de los más difíciles.
Ellas tienen que estar con el paciente, batallar con él, si no le encuentran la vena, limpiarlo, acomodarle, bueno, una serie de cosas muy difíciles, ¿no? Y yo le preguntaba a esta señora ya jubilada, bueno, ¿qué le alentaba a usted a hacer ese trabajo? Porque bueno, la paga tampoco es muy remunerada, ¿no? Y me decía una palabra: vocación. Vocación. Sientes que eres llamado para una labor humanitaria. Sientes que eres llamado para eso. Por eso estaba allí. Todo ese tiempo, todas esas noches, todos esos días, trabaje y trabaje. Porque sentía que era una vocación. Y si usted lo piensa, ¿por qué hay maestros que pudiendo estar en una ciudad con muchas comodidades, prefieren ir a una zona rural y enseñar a unos pocos niños debajo de un árbol? ¿Por qué lo hacen? Vocación. ¿Qué motiva a un doctor a ofrecer estas cirugías costosas de manera gratuita para personas de escasos recursos? ¿Qué los motiva? ¿Qué los mueve a hacer eso? Vocación, una vocación. La vocación es algo especial, ¿no? Inspirador, ennoblece al trabajador. Pues quiero decirle que usted y yo tenemos una vocación de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios. Así lo dice la palabra en 1 Pedro 1, 14 y 15 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos un llamado del Dios Santo a vivir una vida santa, a vivir una vida apartada para sus planes, para sus propósitos. Seguramente usted escuchó recientemente en las noticias en los incendios que hubo en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Y cómo fueron consumiendo unas zonas ahí de la ciudad de Los Ángeles, una situación bastante lamentable. El esfuerzo de muchas personas por muchos años fue consumido en cuestión de minutos, ¿no? Sus casas quedaron reducidas a solamente cenizas. Pero esta noticia tan lamentable es un fuerte recordatorio para todos nosotros que las cosas de este mundo son perecederas. Las cosas de este mundo son perecederas. Nosotros no fuimos llamados a construir un reino en la tierra. Nosotros fuimos llamados, tenemos una vocación de Dios para algo mucho más grande, sublime, eterno, que no lo pueden robar, que no se puede chamuscar, que no se puede corromper, que no puede perecer. Usted y yo fuimos llamados para un llamado mucho más grande. Y Pablo está diciéndoles: hermanos, vivan a la altura de eso que hemos recibido. Y previamente, pues Pablo ha tenido que orar por los hermanos y decir: yo ruego para que ustedes se den cuenta de esto. Y verdaderamente lo necesitamos, hermanos, porque esto requiere fe. Nadie ha llegado a la mansión en el cielo y ha regresado y ha dicho a las personas: oigan, si están bien bonitas las casas, les recomiendo que sí hagan buenas obras. No, solo podemos creer en la palabra de Cristo, en lo que Él dijo. Y lo que Él dijo, por supuesto, es verdad. Usted y yo fuimos llamados, vivamos a la altura de ese llamado. Y para ese propósito hay algo que es indispensable, hermanos, y es la unidad. Hay evidencia dentro del capítulo que deja ver que aquello que cargaba el corazón de Pablo, a la luz de lo cual debemos interpretar su exhortación, es que él estaba muy preocupado por la unidad de la iglesia. Miren, el 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4, 3, luego si brinca al capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego si brinca al versículo 15 y 16, dice:
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Para él esta era la carga. Estaba preocupado porque la iglesia tuviera unidad. Y por eso les está diciendo, vivan a la altura de como es digno. Y luego él procede a hablarles más adelante acerca de cómo deben de cuidar, preservar, custodiar la unidad. Pablo estaba preocupado por la unidad y también nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes miran en Juan 17, 20 y 21 nos dice, mas no ruego solo por estos, Cristo orando al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten que Cristo oró por una unidad, hermanos, entre los creyentes en conexión con el Padre y con el Hijo. Que fuéramos uno con ellos. Unidad. Esa es la esencia de la unidad cristiana. Miren, si a usted le gusta el fútbol y a mí me gusta el fútbol, pues qué padre que podamos tener esas coincidencias, ¿no? Si a usted le gusta otro deporte, si a usted le gusta alguna cosa, qué padre que tengamos esas coincidencias. Pero la unidad de la iglesia no se establece a través de un montón de coincidencias superficiales. La unidad de la iglesia se establece porque todos tenemos a un mismo Salvador, a un mismo Señor que es la piedra angular de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si la unidad de la iglesia fue tan importante para Cristo y para el apóstol Pablo, lo tiene que ser para nosotros. Y para que no haya confusión, hermanos, permítame brindarles una definición de unidad. La unidad es el resultado de la participación activa, armoniosa y voluntaria en un plan bajo la dirección de un liderazgo. La unidad es muy importante, hermanos, porque proyecta una imagen clara acerca de Cristo. Donde hay unidad bíblica, ahí hay un pedazo del cielo. Ahí está Cristo en medio de nosotros. Ahora, Pablo va a pasar en los versículos 2 al 3 a hablar 5 ingredientes de la unidad que nos ayudan. Vamos a cocinar un poquito. ¿Cuáles son esos 5 ingredientes de la unidad? La primera, humildad, hermanos. Mire el versículo 2, con toda humildad. Pablo como que no quería dejar nada afuera, ni un pequeño espacio para el orgullo. Me llama la atención que dice con toda humildad, no con la mitad, con 3/4, con toda humildad. La humildad es esa disposición de evaluarse a uno mismo apropiadamente en relación con Dios. Mire, todos nosotros aquí somos una mezcla de barro con oro. Si yo me quiero creer superior a una persona, tengo que recordar que una parte de mí es barro. No soy mejor que él, que ella. Pero también cuando alguien quiere venir y pisotearme y humillarme, tengo que recordar que hay una parte de mí que también es oro. Entonces somos una mezcla de eso. Oro con barro. Y de esa manera tenemos que nosotros no creernos superiores, pero tampoco creernos inferiores a los demás. Pablo, ¿qué les dijo a los romanos ahí en 12:3? Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así que tenemos que mantener el equilibrio entre estas dos cosas. Falla mi hermano, yo tengo que mirar si no tengo un tronco atravesado ahí en mi ojo, ¿verdad? Porque puedo ver la falla de él, pero quizás no veo la mía. Entonces, tenemos que vivir esta parte equilibrada, evaluándonos a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Segundo ingrediente muy importante para la unidad, mansedumbre. Dice ahí con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre.
Esa palabra mansedumbre también se puede traducir como gentileza, amabilidad, dulzura, afabilidad. La mansedumbre es lo contrario a ser insensibles, obstinados, bruscos, mandones, con tendencia a imponerse a los demás. Mire, cuando usted encuentra una persona así, es una persona que está dañando la unidad de la iglesia. Pero la gentileza, la amabilidad construye puentes, ¿no? Tercer ingrediente, paciencia. Dice versículo 2 también, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y es que, hermanos, la relación entre todos nosotros no es miel en hojuelas, ¿verdad? O sea, tenemos nuestros detalles cada uno de nosotros. Y cuando cada uno se pone en su plan, se pone pues, tensa y la situación un poquito difícil. Pero soportar con paciencia no significa que si usted me hizo un daño, lo voy a echar en el bolsillo y cuando entonces se presente la oportunidad voy a sacar esa carta. Ahí está. Tú me hiciste eso y por eso. No, hermanos, eso no es paciencia. Eso es amargura. Eso es rencor. No, hermanos, soportar con paciencia es la idea de poder tolerar esas cosas con miras a ver un bien en la otra persona. A veces la persona está en sus 5 minutos, como decimos, ¿no? Y empieza y dice y hace. Y uno dice, tranquilo, más al ratito se le va a pasar y probablemente va a llegar y va a decir, discúlpame, se me fueron las palabras, así, así. Esa es la paciencia. Tenemos que ser pacientes, no solamente con aquellas cosas que nos dicen de manera, como decimos, sin querer, pero de una manera torpe y que nos ofenden, como aquellas cosas que también son maliciosas. Hay cierta malicia que podemos tolerar, hermanos, y que podemos ser pacientes y decir, no pasa nada, voy a aguantar y no voy a llevar eso conmigo. Para que pueda existir unidad necesita haber paciencia. Imagínense, hermanos, que Dios nos mandara un rayo por cada vez que lo ofendiéramos. Olvídese, hermano, o sea, el mundo estaría destruido, ¿no? Dios es muy paciente con usted y conmigo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado y Dios no nos ha llevado las consecuencias de nuestros actos? Si Dios es paciente con usted y conmigo, ¿por qué no lo podemos ser con los demás? Mire, Él es santo, yo soy pecador. Y si el santo puede ser paciente, ¿cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos, verdad? Ese es otro ingrediente. El cuarto es el amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, nos dice. Y es que el amor es para la unidad lo que la sal es para la comida. Usted no le eche sal a la comida y ¿cómo sabe? Sabrida, frijoles sin sal, carne sin sal. No sabe, ¿verdad? El amor es la sal para la unidad. Es lo que le da sabor, realza todas las cosas dentro de la iglesia. El amor es abnegado, es generoso, es bondadoso, es lleno de gracia, es misericordioso. El quinto ingrediente es la paz. Dice versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted y yo tenemos que tener solicitud, esmero, poner empeño en preservar, en custodiar la unidad. Esa es la tarea de un pacificador. Un pacificador no es esa persona que resuelve conflictos porque ya no quiere ver a la gente gritando y molestándose. No, un pacificador resuelve conflictos porque quiere ver unidad y porque quiere que Dios sea glorificado. Qué bendición es cuando una iglesia tiene estos 5 ingredientes, ¿no? Bueno, a manera de resumen, hermanos, en los versículos 1 al 3 hemos observado la exhortación del apóstol Pablo de vivir una vida digna. La razón de eso es que los creyentes cuiden de la unidad y por este motivo les dio 5 ingredientes que acabamos de ver. Ahora veamos el segundo punto, la base de la unidad.
La unidad de la iglesia no solo es el resultado de actitudes y comportamientos correctos, también requiere una base, un fundamento, algo que sea inamovible. Y lo que podemos nosotros observar, versículos 4 al 7, son 7 pilares, o vamos a decir el fundamento de aquellas cosas que como iglesia creemos y que no nos podemos mover de allí. Son la base de nuestra doctrina, son los fundamentos en los cuales nosotros creemos. Algunas iglesias, si usted las visita, tienen en la pared, en un muro o en un escrito: creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios Padre, creemos en la salvación. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que Pablo dice: esto es lo que la iglesia creía. Esta es la base de la fe cristiana. Y encontramos ahí en el versículo 1 la primera, y vamos a pasar rápido por ellas. La primera, un cuerpo. Cuando Pablo hablaba de que tenemos esta fe en un cuerpo, esa es la declaración de que hay un solo pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesta de judíos, no judíos, que tienen su fe en el Señor Jesucristo. Luego Pablo dijo que tenemos un espíritu. Esta es la declaración de que la persona del Espíritu Santo es Dios, en igualdad con el Padre y con el Hijo, que también opera en la salvación de los hombres. La tercera declaración es que fuimos llamados a una misma esperanza. Esta declaración nos habla de que un día Dios consumará todo su plan de redención para nosotros, comenzando con la manifestación del Señor Jesucristo. Pablo escribió en el versículo 5 que tenemos un Señor, y esta es la declaración de que Jesús de Nazaret es el Señor, juntamente con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Pablo también dice que otro de los pilares de nuestra fe es que tenemos una fe. Y cuando él dijo eso, estaba dando a entender que solamente hay una manera de poder ser salvos, que la Escritura ha enseñado desde principio a fin, y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento prefigurado, en el Nuevo Testamento cumplido, en la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien murió y quien resucitó para nuestra justificación. También Pablo dijo que tenemos un bautismo, y con esto enseñaba, o es la declaración de que hay un bautismo, solo un bautismo que importa, el bautismo cristiano, mediante el cual el creyente se identifica con Cristo, muerto a una vieja vida, resucitado a una nueva vida, y de esta manera se consagra para el servicio a Él. Y finalmente en el versículo 6, Pablo dijo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en esta declaración Pablo afirmaba que Dios, el Padre, es soberano, omnipotente y sustentador. Estos son los 7 creencias que la iglesia sostenía, a través de las cuales juzgaba si era o no era un cristiano. Una vez le preguntaron al pastor Miguel Núñez, creo que era una entrevista, y le dijeron: pastor, ¿las doctrinas unen o dividen? Y él contestó: las dos. Y lo comparó con un edificio. En un edificio las paredes unen o dividen. En un sentido dividen, demarcan un límite, ¿no? Hay gente que queda afuera, pero también unen, porque hay gente que queda dentro. Y la gente que queda dentro, por ejemplo, de este edificio, somos los que nos reunimos para alabar a Dios. Entonces, lo mismo sucede con las doctrinas. Las doctrinas nos ayudan a tener esta base de cuál es nuestra unidad, pero al mismo tiempo nos distinguen de aquellos que no forman parte de esta unidad. Ya para concluir, hermanos, ya hemos visto, versículos 1 al 3, cuáles son esas actitudes que ayudan a conservar la unidad, y cómo se nos llama
a vivir a la altura de lo que Dios nos ha llamado a hacer y proyectar esta imagen de Cristo clara y nítida del mundo. Pero luego los versículos 4 al 7 nos recuerdan que estas son nuestras bases y que no nos podemos mover. No podemos decir yo creo en Dios pero no creo en Cristo. No. Esta es nuestra base en lo cual tenemos unidad. Y nosotros hace algunos años decidimos implementar en la iglesia un proceso mediante el cual pudiéramos reconocer quiénes son cristianos, para instarles a mantener un compromiso sostenido con la iglesia. Y para aquellos que ya tomaron el curso, habrán de recordar que este es el pasaje que pasamos enseñando como durante 10 semanas. Entonces, hermanos, es una odisea enseñar esto ahorita a ustedes cuando los hermanos pasaron 10 semanas en estos versículos. Pero hemos llevado a cabo ese proceso y es el proceso de la membresía. A lo largo del proceso de la membresía, nosotros queremos asegurarnos que los candidatos, primero, tienen un entendimiento bíblico y claro de la salvación. ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? ¿Cómo es que fui salvo? Por la fe en Cristo, por lo que Dios hizo. Segundo, comprenden el compromiso que adquieren con la iglesia y la iglesia con ellos. O sea, ahora están en un mejor entendimiento de decir, yo pensé que nada más era sentarme y mirar, así como el show del cine, ¿verdad? Y ya irme, pasarme. No. Hay un compromiso. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, hay un compromiso entre nosotros. Y tercero, comprenden las doctrinas básicas de la iglesia. El texto que usamos hoy es nuestro texto base y en esta mañana me complace informarles, hermanos, que hay 14 personas que han concluido satisfactoriamente con este proceso. La razón por la cual prediqué esta parte es precisamente porque, bueno, son muchos y tal vez para algunos van a decir, bueno, ¿y qué es eso, pastor? Mire Efesios capítulo 4, es simplemente lo que dice ahí, tener unidad. Y para tener unidad necesitamos tener qué cosas tenemos en común y qué cosas necesitamos cuidar. Y bueno, me gustaría nombrarlos, que fueran pasando, las personas que voy nombrando, se ponen aquí adelante y nada más va a haber un matrimonio que lo voy a nombrar, pero lo vamos a presentar la próxima semana para que pasen juntos, pero de todas maneras para que ustedes sepan su nombre. Así que, si por favor pueden ir pasando y también le voy a pedir a mis hermanos Robert y Fernando, si pueden pasar también para que oremos juntos ahorita por ellos. Hermano Ricardo Olvera Lubinov, Regina Arellano Padilla, Abraham Olvera Arellano, Soren Westwood, Alma Westwood, Hugo Alberto Díaz Isaías, Guadalupe Maldonado Juárez, María del Rosario Osorio Sánchez, Daniel Guzmán Osorio, Araceli Rodríguez González, Isauro Vela, Modesta Laureano, Beatriz Díaz Marcelo, Saraí Esmeralda Hernández Geraldo. Algunos de nuestros hermanos ya los conocen un poquito más, han convivido, han pasado tiempo con ellos. Algunos son extrovertidos, algunos han recibido dones que son visibles. Otros, por otro lado, son introvertidos y han recibido dones menos visibles, pero todos ellos son importantes. Todos ellos son importantes para Dios, porque cada uno fue comprado por precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Así que quiero animar e instar a cada uno de los que ya somos miembros de Comunidad Bíblica, que los podamos recibir con todo amor, hermanos, y que procuremos unos a otros, tanto de aquí para allá como de allá para acá, ser de bendición, ser de edificación y servir juntos para la alabanza de Cristo. Proyectar la imagen de Cristo, una imagen unida, y que entre nosotros nos podamos mostrar amor, paciencia,
paz, lo que acabamos de leer hace un momento. Y que juntos nos ayudemos a edificarnos sobre las verdades de la palabra de Dios. Así que quiero pedirle a mis hermanos Fernando, mi hermano Robert, para que ambos puedan orar por los miembros, y después de eso les damos un aplauso y también pues les damos nuestro abrazo de bienvenida como miembros oficialmente que han concluido este proceso. ¿Quieres comenzar tú y luego, hermano? Bueno, voy a orar, hermanos. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, gracias. Qué hermoso es pues el mensaje, Señor. Ver que nuestra unidad, Señor, nuestra unidad está en un solo Señor, un solo Padre, está en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento, en esta vida nos ha permitido, nos muestra un pedazo del cielo de cómo será cuando estaremos ahí en su presencia y vernos aquí, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, como vimos ahorita, que nuestra unidad, Señor, está en la cruz, Señor. Nuestra unidad no está en los puestos, en los nombramientos, Señor. Está en Cristo, Señor, en lo que Él ha hecho. Ayúdanos, Señor, a servirle, Padre. Y gracias por todos estos hermanos que hoy se unen también a su iglesia, comunidad bíblica. Gracias, Señor, porque deseamos, Señor, más servidores que le amen, que le sirvan a usted, Señor, que estemos todos unidos dirigiéndonos hacia exaltar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por los talentos, por lo que usted le ha dado, y cada uno servirá en algún área en esa su iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser unos fieles representantes, no solo aquí en la iglesia el domingo 10 de la mañana, sino en toda la semana, Señor, en sus trabajos, en su casa primeramente, en el lugar donde viven, Señor, que ellos puedan representar más que a su iglesia, a Cristo, Señor, ahí, Padre. Por favor, Señor, ayúdenos, Señor, a hacerlo y también a perseverar hasta el fin, Señor. Hasta el fin, que juntos podamos ver a estos nuestros hermanos, 14, 16 más hermanos que se unen, Señor, que hasta el fin, Señor, perseveremos en la fe, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Asimismo, Señor, te damos gracias por este grupo, Señor, que principalmente, Señor, te damos gracias porque ellos son tuyos, Señor, creyentes tuyos, Señor, amigos tuyos, Señor, y por medio de estas 7 pilares, estas creencias, Señor, ellos creen en ti, Señor, y solamente en ti, Señor, que ellos siguen en esa base, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, en esta iglesia, Señor, que ellos siguen en esta vocación, se llama miembro de esta iglesia, Señor. Y gracias, Señor, por sus habilidades, Señor, los dones, Señor, que ellos pueden participar, pero más, Señor, que ellos pueden mantener, preservar la unidad a través de estas 5 actitudes que hemos escuchado esta mañana, Señor, amando unos a otros, Señor, sirviendo unos a otros, Señor, también soportando unos a otros, Señor. Gracias por las vidas de ellos, Señor. Gracias, Señor, que la tribu tuya está creciendo aquí, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Un aplauso al Señor. Muchas felicidades y bienvenidos. Dios les bendiga. Muchas felicidades. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Felicidades. Les animamos, hermanos, igual a poderles expresar la muestra de afecto y de amor, y damos por concluido nuestro servicio de este día. El Señor les bendiga.